¿Cómo está, estimado? Bien. Damos por abierta esta sesión mixta. Tenemos el quórum, así es. Para proseguir entonces con la discusión. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, presidente. ¿Cuenta? No hay cuenta, presidente. Ya, señor secretario, sigamos entonces avanzando con el Efectivo, proyecto. sí. En la sesión pasada, señores parlamentarios, quedó pendiente la discrepancia relativa al artículo 111 del Código Sanitario. Esa discrepancia está en la página 33 del comparado. Incide en el artículo 111 del Código. El artículo 111 fija las competencias del ISP y de las Ceremis. Su número 1 especifica cuáles competencias corresponden al Instituto de Salud Pública. Señor La secretario, letra S, señor secretario, perdone que lo interrumpa. Secretario, perdone que lo interrumpa. Para ir despejando, ir avanzando con lo que habíamos dejado inconcluso, ¿por qué no empezamos por el 94? Y avanzamos inmediatamente y vamos despachando. Como usted diga, presidente. Por favor. La primera discrepancia relativa al artículo 94 está en la página 1 del comparado. La Cámara de Diputados, en el segundo trámite, incorporó al artículo 1 del proyecto un número 1 nuevo. Ese nuevo número 1 modifica el artículo 94 mediante tres literales, A, B y C. El literal A incorpora en el artículo 94 un nuevo inciso primero del siguiente tenor. Los medicamentos, alimentos especiales y dispositivos médicos serán considerados para todos los efectos bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública de la población. Esto lo empezamos, ¿te acuerdas que empezamos? Luego la letra B agrega a continuación del inciso primero un inciso tercero nuevo que dice lo siguiente: para ello se creará un sistema que considere la accesibilidad económica al establecer obligaciones y condiciones que permitan la disponibilidad efectiva de los medicamentos o productos farmacéuticos referidos en este código. Por último, la letra C de este numeral señala lo siguiente: añádese en el inciso tercero, que ha pasado a ser quinto, luego del punto aparte, la siguiente oración: los petitorios mínimos mencionados en este artículo deberán incluir fármacos genéricos bioequivalentes con expresa determinación de su bioequivalencia e intercambiabilidad. Esas modificaciones, esas tres modificaciones del artículo 94 fueron rechazadas por el Senado en el tercer trámite y deben ser resueltas por esta comisión mixta, presidente. Bien, ofrezco la palabra. A, B, sí. Ya, 94, letra A. Yo propongo mantener la indicación de la Cámara de Diputados. Presidente. Por la El ministro sí. tiene la palabra, presidente. Ministro, perdón. Sí, respecto a este artículo, inciso primero, nosotros somos partidarios, por supuesto, de que se acoja más bien la posición del Senado
en el sentido de que se elimine este numeral 1 y en concreto, cuando se habla de bienes esenciales para el interés general de la nación, se abre una puerta muy compleja de expropiación y falta de cumplimiento de tratados internacionales que permiten, como ustedes bien saben, que cada vez que existe un interés de salud pública, efectivamente se abra la posibilidad de copiar o de utilizar una patente, como ocurrió hace algún tiempo atrás con el tratamiento para el virus de la hepatitis C, en que un antiviral que generaba un costo para el tratamiento vendido monopólicamente a $84.000 bajó a $3.000 y se pudo incluir en el auge gracias a esta potestad que ya existe y que se puede hacer uso cuando se estime necesario por la autoridad competente para poner en acceso de la población un medicamento de interés. Queremos señalar que el riesgo de obrar en contrario es obvio, en el sentido de que va a haber una actuación de la industria farmacéutica internacional para no comercializar diferentes productos en el mercado chileno sin escalar, porque no me corresponde, a todo lo que significa desde el punto de vista de dificultades en el cumplimiento de tratados internacionales que Chile ha suscrito y respetado. En el segundo, otra vez, nos parece que la frase un sistema que considere la accesibilidad económica es extraordinariamente vago, es una declaración de intenciones, no se dice qué organismo, cuánto cuesta en el erario nacional, quién lo va a hacer, en qué condiciones, y en ese sentido, ante esa incertidumbre, ¿no es cierto?, que una ley de estas características no puede tener, nos parece que también no debería ser incluido y cogemos en ese sentido lo que ha señalado la Comisión de Salud del Senado. Y respecto al si es que no se acepta, digamos, la idea de que prevalezca el rechazo en tercer trámite del Senado, evidentemente no es completamente indiferente respecto a esta situación de los petitorios mínimos deberán incluir con la interlinearia que se dan en distintos cuerpos legales, pero si se estima necesario insistir en eso, nosotros no tenemos problema. Gracias, ministro. ¿Yo por qué decía esto de la letra A? Porque la pandemia ha puesto en evidencia que los productos sanitarios deben de encontrarse en una categoría distinta a los demás bienes comerciales. Yo creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, nos está dejando muchas enseñanzas, y creo que el Estado debe resguardar la disponibilidad que debe tener la población de estos medicamentos. Ofrezco la palabra. Diputado Macaya y después senador diputado Macaya. Muchas gracias, presidente. A ver, yo algo ya argumenté en la sesión anterior respecto a este artículo, que probablemente en esta parte, puntualmente por la susceptibilidad de hacer expropiables los medicamentos, lo hace de los temas que tuvieron más amplio debate en la Cámara de Diputados y por lo tanto hemos tenido suficiente argumentación ya en esto. Pero yo solamente quiero recalcar dos conceptos que, ya que usted hacía mención, presidente, al tema de la pandemia. Yo creo que justamente la pandemia del COVID ha dado cuenta de que la institucionalidad chilena ha estado a la altura de lo que se requiere para control de camas críticas, fijación de precios. Hoy día tenemos una Senabast más empoderada en lo que es justamente la posibilidad de intervenir en el mercado de medicamentos. O sea, yo no veo, y cuando uno revisa Chile comparado con países que tienen su sistema público, su sistema de salud más basado en lo público, léase lo que ha ocurrido en Inglaterra, léase lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en España, uno se encuentra con realidades donde Chile, con todas las críticas que hace a esta supuesta Sodoma y Gomorra del neoliberalismo en materia de salud, que yo discrepo profundamente, creo que el sistema chileno ha estado a la altura y de nuevo con control de camas críticas, con un empoderamiento constitucional que tiene el ministro de Salud y el presidente para estos efectos.
Y hago dos alcances más. Chile no es un país esencialmente productor de medicamentos, como sí podría pensarse en países como India o Alemania, que particularmente en materia de medicamentos innovadores son países que exportan y que producen medicamentos. Chile, la semana pasada se anunció una noticia que tiene que ver con algo con lo que mencionaba el ministro, entró en la lista negra de países nuevamente de infractores de la ley de propiedad intelectual por parte de los Estados Unidos. Es una categoría que nos volvieron a poner en eso. Y cuando uno mira experiencias que no están muy lejos, como el caso de Ecuador, donde el hecho de haber sobreregulado aspectos como el que estamos nosotros hoy día discutiendo, hizo que estos países tengan hoy día poco acceso a medicamentos que son más innovadores y que son importantes para el control de enfermedades, particularmente las poco frecuentes. Yo solamente hago el alcance, creo que control de camas, regulación y fijación de precios, intervención del Senabast han demostrado que Chile sí ha estado a la altura con la institucionalidad vigente, que yo no tengo inconveniente en que podamos poner otro concepto, pero no dejar susceptibles de expropiación y además sin un mecanismo además de indemnización que quizás de dónde termina saliendo esa plata cuando se termina expropiando una patente. Eso es más o menos los argumentos que yo quería poner para rechazar esta. Gracias, diputado. Senador Girardi. Y después Bueno, presidente, ya habíamos iniciado este debate y creo que es un debate conceptual y tal vez uno de los más importantes de este proyecto. Porque de lo que estamos acá es cuál es el estatus que le vamos a dar a los medicamentos. Y la lógica que se nos está promoviendo es que los medicamentos, yo quiero insistir, sean asimilados a cualquier producto de mercado, a cualquiera. Equivalente a la ropa, equivalente a zapatos, equivalente a un cosmético y que puedan ser procesados como cualquier retail procesa elementos de mercado en función del precio sin regulación alguna. El establecer a los medicamentos esenciales como esenciales establece darle una categoría distinta a los medicamentos, ser parte de una acción de salud. Y es evidente que un medicamento no es un producto como cualquier otro. Primero, porque respecto al mercado común, por así decirlo, los consumidores, si bien pueden ser neuroprogramados o pueden ser influenciados por la publicidad, pueden decidir y pueden elegir. Tienen, por así decirlo, una simetría de información. Si yo voy a comprar zapatos, puedo ver el zapato, me lo puedo probar, puedo ver la calidad y puedo comprar en función del precio y si no, no comprar nomás. Por último, me quedaré con los zapatos antiguos. En materia de salud existe una asimetría total de información. Aquí no hay mercado, no existe el mercado y por lo tanto no existe el instrumento para que esto se pueda comportar como un producto cualquiera. Porque no hay mercado. No hay mercado cuando el que decide no es el paciente. Si un paciente decidiera, se estaría automedicando. El paciente está combinado a ser objeto de una indicación médica. Hay un tercero que es un médico o un profesional habilitado que decide por él. Luego, le aseguro que en el 99% de los casos el paciente no tiene ninguna información para poder, en cierta manera, rebatir la indicación del profesional de salud que indica. Y si lo hace, lo más probable es que el profesional de salud le dice, mire, si no confía en mí, vaya y búsquese a otro médico. Luego, esta persona tiene que dirigirse a un lugar de expendio, las más de las veces, en el 80% de los casos, verdaderas mafias monopólicas, que le venden medicamentos o le van a intentar vender el medicamento más caro y no tiene ninguna posibilidad de no comprarlo. No puede, como en el caso de un zapato que es caro, decir, mira, no lo compro, aquí está en riesgo su vida. Entonces, pretender de que se puede asimilar estos productos a cualquier tipo de producto, no. Y lo que tenemos en Chile como consecuencia de esto es que Chile hoy día tiene medicamentos que son más caros que en la mayoría de los países desarrollados. Yo he puesto el ejemplo de Nevilet, que me tocó verlo personalmente. En Chile vale 30.000 pesos y el mismo Nevilet fuera de Chile vale 3.000 pesos. O otro tipo de medicamento, el Ezetimibe. En otros países vale 3.000 pesos la caja y en Chile vale cerca de 40.000 pesos la caja. Y estamos hablando del mismo producto, el mismo compuesto. Entonces, a mí me parece que aquí hay un contrasentido, porque yo he escuchado al presidente de la República, en su discurso, hablar exactamente lo contrario que se plantea acá. He escuchado al presidente de la República que ha señalado que estos son bienes esenciales, que tiene que haber regulación de precios, porque aquí, ¿cómo va a ser expropiatorio querer establecer algo que es parte de la civilización?
que es parte de la defensa y la garantía de derecho en salud. ¿Cómo va a ser expropiatorio que se exija que quienes están en la cadena de producción de un medicamento o venta un medicamento tenga, por así decirlo, una rentabilidad ética? Si en Chile la rentabilidad promedio, de acuerdo a un estudio Cenabás, hecho el año 2019, a inicio del 2019, expresa que la rentabilidad es totalmente abusiva. Es una rentabilidad promedio que supera los 50%, tanto laboratorios como farmacias. Y no solamente a mayor abundamiento, en otros países la rentabilidad está regulada, en muchos países europeos no supera el 12%. Y a mayor ahondamiento tenemos una resolución, un dictamen, producto de una investigación que solicitamos con los miembros de esta comisión en la Fiscalía Nacional Económica, que estuvo el senador Chaguán, la senadora Goich, estuvo el senador Rabindranath Quintero, que en su informe establece justamente que estos no son bienes de consumo como cualquier otro, contravirtiendo todo lo que aquí se ha señalado y planteando justamente que tienen que tener regulación. Y es más, que tienen que tener regulación de precio. ¿Y cuándo la regulación de precios ha sido expropiatorio? Si lo que ha habido acá es una expropiación del derecho a la vida de las personas. Lo que ha habido acá por parte de los laboratorios y farmacias es expropiar las garantías fundamentales de las personas de acceso a la salud, subiendo hasta un 1000% el precio de los medicamentos. Entonces, yo por lo menos no quiero poner en duda intenciones, particularmente del presidente y del ministro. Yo creo que tienen una buena intención, eso no está en duda. Creo que los instrumentos que se están planteando no son los adecuados y creo que, de verdad, creo que el aporte que ha hecho la Cámara de Diputados es el aporte que va absolutamente en el sentido, yo diría, ético e ideológico que hoy día tiene. Esta pandemia ha encontrado a todo el mundo en una situación de extrema debilidad. Creo que no tenemos un chasis institucional en salud y en muchos otros ámbitos preparado para las pandemias. Yo creo que Chile muchas cosas la ha hecho bien, pero eso no quiere decir que tengamos un Estado sólido en salud. Somos un país que tiene producto, esto no de un problema de un gobierno, de muchos, que tiene una cantidad de camas básicas por 1000 habitantes muy por debajo de los países desarrollados, las necesidades de camas de UCI, de profesionales de salud. Es decir, justamente lo que tenemos que hacer es tal vez cambiar nuestra manera, esta visión ideológica, pensar que el mercado lo va a resolver todo, cuando justamente en las pandemias nos damos cuenta que el mercado no lo resuelve todo, e incluso aquellos que denostaban al Estado, grandes empresas, hoy día claman por el apoyo del Estado. Entonces, yo, presidente, mire, me parece que si nosotros no apoyáramos este proyecto, creo que este proyecto quedaría sin un marco conceptual valórico. Y me parece que es esencial apoyar este proyecto. Y también, no solamente el punto A, sino también el punto B, porque establece justamente se creará un sistema que considere la accesibilidad económica. Si eso está en todos los discursos, lo ha dicho hasta el presidente. Estamos frente a un presidente que ha dicho que en Chile hay un abuso de los medicamentos. Estamos frente a un medicamento que incluso un presidente que ha creado plataformas para que la gente pueda ver los abusos y que ha señalado que estos proyectos, la situación hoy día es inaceptable. Quiero recordar que en el año 2017, 2018, 2017, cuando yo presenté este proyecto junto con los parlamentarios que están acá, casi todos los senadores votaron en contra del sector que hoy día es el oficialismo, salvo el presidente de la República, que hoy día es presidente, pero en ese tiempo era candidato, que señaló que él está de acuerdo con el proyecto y le enmendó la plana, como se dice, a todos sus senadores que en la mayoría votaron en contra. Entonces, yo de verdad creo que estamos hablando acá de un tema central y esto no es expropiatorio, no estamos hablando de un mercado corriente, aquí no hay mercado. Y evidentemente aquí hay que poner por delante criterios sanitarios y de salud como se están haciendo en otros ámbitos, pero tiene que ser permanente porque el grado de postergación y de violación de los derechos fundamentales de las personas, cuando las empresas no solamente han aumentado los precios, se han coludido para aumentar los precios de las personas, afectando gravemente la salud y la vida de las personas. Así que yo llamo a que aprobemos este proyecto. Gracias, diputado. Este artículo. Diputado Crispi, diputado. Gracias, presidente. Bueno, obviamente este artículo tuvimos un gran debate en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y yo creo que lo que dice el diputado Macaya, por su intermedio, presidente, respecto a la reacción que ha tenido el Estado frente a la crisis, efectivamente nos puede llevar a sacar algunas conclusiones de que es posible regular precios, que es posible concentrar y administrar centralizadamente las camas críticas, pero este no es un proyecto de ley para hacerse cargo de la crisis.
este es un proyecto de ley para hacerse cargo de lo que viene. Y efectivamente yo siento que puede haber cierto relajo, incluso doctrinario e ideológico, para que en situaciones de crisis el sector de la derecha o el oficialismo relaje de algún modo ciertas visiones en relación al mercado y diga, bueno, en este contexto está bien regular precios. En este contexto está bien que el ministerio se haga cargo y concentre la administración de las camas que están en las clínicas, de las camas críticas de las clínicas. El problema es lo que viene entonces después. Y yo creo que me gustaría invertir el argumento porque creo que nadie podría acá decir a esta altura de que los medicamentos son un bien de consumo normal. Yo no lo he escuchado últimamente. No sé si hay alguien aquí que pudiera decir esto es un bien de consumo tradicional. Y obviamente que no lo es de partida porque participa de un mercado donde hay enorme asimetría, participa de un mercado donde hay una demanda inelástica, es decir, quien está enfermo no puede decidir no comprar ese medicamento, no puede decidir no consumirlo, y hoy día estamos discutiendo si podría decidir dejar de comprar el más caro para comprar el más barato, ¿cierto? Eso es algo que podría decidir, pero que por mucho tiempo las señales se dan para que comprar el más caro. Es un mercado que tiene altos grados de concentración y que implica entonces la facilidad para que hayan colusiones donde 2 o 3 que dominan el 70% de las ventas se juntan y se coluden con los precios estafando a las personas. Y a su vez, por el alto grado de concentración, es un mercado donde es muy difícil entrar. Entonces, tanto por las razones económicas, por las razones de fondo, de carácter, yo creo que sí son más ideológicas, que tiene que ver con la noción que tiene cada uno de nosotras y nosotros que tenemos que legislar respecto al rol que juega un medicamento en la sociedad, evidentemente que es un bien esencial para el interés de la nación. ¿Cómo no va a serlo? Entonces pareciera ser que lo que le tenemos miedo es a las implicancias que tiene que sea un bien de interés de la nación. Bueno, habrán implicancias. Si que un producto sea un bien de interés esencial para la nación, obviamente que tiene implicancias. Yo no creo en los temores, y lo discutimos mucho en la Comisión de Salud de la Cámara, respecto a que esto va a implicar que el día de mañana se van a expropiar aquella farmacia o la droguería. No, hoy día en el mismo artículo que define las condiciones, por ejemplo, para la expropiación, cuando es un bien de interés nacional, establece ciertas condiciones. No es llegar y hacerlo. Entonces me parece que este artículo no es una declaración de buena crianza o una declaración para transmitirle un mensaje a la... tiene relevancia y tiene implicancia. Yo no estoy de acuerdo con el ministro. Esto va a tener implicancia. Y por eso es que ha habido tanta dureza en relación a poder votar esto en favorable. Por tanto, por esas consideraciones, por lo que viene después de la crisis, es que me parece de suma relevancia que una reforma o una modificación, en este caso la Ley de Fármacos 2, contenga este primer artículo, porque efectivamente define, aunque lo hayamos puesto en el segundo trámite, define en gran parte el alcance que tiene el Estado en relación a garantizar, que creo que es lo más importante, garantizar el acceso a medicamentos por parte de las personas por las razones que ya he expuesto. Eso es todo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Luis Castro y después la senadora Luz. Sí, presidente, solamente para remarcar 2 puntos, compartiendo la redacción de la Cámara de Diputados. Chile, por ejemplo, en materia de vacunas, hasta mediados de los 90 tenía producción nacional, local. Luego de eso, por distintas razones, dejó de existir y hoy día dependemos exclusivamente de la importación de vacunas del extranjero. Para nadie es un misterio que ha habido en distintos momentos quiebres de stock o dificultades de que lleguen las provisiones de vacunas, como ocurrió en parte en la actual crisis de la campaña de invierno, porque hubo un tiempo, un lapso en que no llegaron los productos, en fin. Dependemos de otros. En ese sentido, el objetivo de este artículo no apunta a la imagen más oscura de colocar esto como una expropiación poco menos que a gusto del gobierno de turno. Esto está precisamente en la lógica que frente a catástrofes, frente a situaciones de excepción, tal como lo dice la Organización Mundial de Comercio, ojo, donde también establece una tipificación respecto a esta misma figura, bajo condiciones de excepción, es simplemente retirar el derecho de exclusividad del uso de esa patente industrial para que países determinados puedan reproducir el producto ante alta necesidad. Si el día de mañana, segundo presidente, un medicamento, sea el Remdesivir o sea otro producto, el que se demuestre en los meses que vienen que va a ser altamente efectivo
para la reducción de la carga viral del COVID-19. Obviamente nos vamos a enfrentar en un periodo decisivo, ojalá programado, pero nadie sabe cómo va a suceder, en que en el mundo quien produzca va a tener una ventaja comparativa respecto de países que van a estar en desmedro y que van a tener que tomar decisiones para llegar a tiempo y evitar muertes de personas, concretamente, sobre todo en el hemisferio sur, que entramos al invierno. Por tanto, aquí, tal como el mismo ejemplo del gobierno de tomar el control de las camas privadas, de fijar precio al test PCR, porque lo ha fijado, aquí no hay que tenerle miedo a que venga un tercero que busque solamente el perjuicio de la industria y no salvar a la población. Por eso respaldo yo las enmiendas al artículo 94 como viene planteada. Gracias, diputado. Senadora Ruth Berpenguer. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que en cuanto a lo que señalaba el senador Girardi respecto de el exceso en los precios en nuestro país, ahí no hay dos voces. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es efectivo. Ahora, ¿cuál es la forma para buscar una solución? Creo que ahí está la gran diferencia, ¿no es cierto? Yo no soy partidaria de la redacción de la Cámara, no creo en la expropiación, no creo en la fijación de precio, porque por muy buenas intenciones que se tenga, finalmente siempre termina, y así se ha demostrado no solamente en Chile cuando esto ocurrió, sino que también a lo largo del país, a lo largo de otros países que han asumido estas medidas, que terminan produciéndose los efectos contrarios de los buscados. Se pretende con esto tratar de ayudar de buena manera a la población, pero finalmente lo que se termina haciendo es desprotegerla. Creo que muchos de los argumentos del senador Girardi, claro, si uno le sigue la línea, lo entiende, pero finalmente esos argumentos se van cayendo, por ejemplo, con la forma en que este gobierno ha ido resolviendo el tema. Y un ejemplo claro de eso es la ley de Cenabás ya en funcionamiento. Creo que esa es una buena manera de enfrentar este tipo de problemas en forma clara, en forma transparente, sin eventuales implicancias que no sabemos cómo van a presentarse el día de mañana, y obteniendo finalmente el objetivo que todos buscamos, ¿no es cierto?, es que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos y que tenga no solamente acceso, sino que a un precio razonable. Creo, vuelvo a decir, que la propia ley de Cenabás, como todas las facultades de importar a esta misma que están en el mismo texto, va a ir solucionando estos problemas, o la argumentación que señalaba el senador Girardi y los demás miembros de esta comisión, o lo que ha dicho el diputado Cristi. Creo que la redacción del 94 en su numeral nuevo, tanto en la letra, en el término de los bienes esenciales, como en la accesibilidad económica, no estoy de acuerdo. Efectivamente es conceptual, pero es mucho más que conceptual. Es que estamos seguros que los efectos de incorporar esto van a ser absolutamente los contrarios a los que se persiguen, que es proteger a la población. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Diputado don Miguel Castro. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que estamos ahora justo en un periodo muy especial, un periodo en que creo yo que debemos dar muestras como país que somos capaces de cumplir tratados internacionales, tratados que se han en el fondo expresado a favor de parte de la Cámara y del Senado. Son tratados que en el fondo hablan justamente de las expropiaciones, de esta clase de artículos que se está tratando de aprobar. Veo por algunos, y la verdad es que yo creo que no es ni el momento, ni es atingente a lo que se está viviendo, y por lo tanto adelanto ya que creo que deberíamos rechazar. Gracias. Gracias, diputado. Bien, voy a someter... ¿Senador? Sí. Presidente, sí. No obstante considerar que por supuesto que los medicamentos no son cualquier bien de consumo, por supuesto que nosotros creemos que debe haber un tratamiento especial. Es por eso que nosotros estamos legislando para en circunstancias excepcionales como los que estamos viviendo, puedan haber fijación de precios, puedan efectivamente haber límites de rentabilidad. Estamos incluso dándole más facultades de las que originalmente los miembros de la comisión que son de la oposición pensaban respecto de Cenabás. Estamos autorizando la adquisición y la intermediación de medicamentos, pero ciertamente creemos que esta redacción es compleja porque va a producir el fenómeno completamente inverso al deseado.
en lo que dice relación particularmente con la investigación farmacológica y científica, en la posibilidad de contener posibilidades de acceso a determinados fármacos. Yo creo que acá va a ser mucho peor el sable que... y por eso nosotros hacemos el llamado de atención. Acá es necesario legislar precaviendo situaciones de carácter excepcional, mejorando la competencia, generando una política de accesibilidad de los medicamentos a los ciudadanos y además generando una política de los genéricos bioequivalentes que sea capaz efectivamente de acercar los medicamentos a los ciudadanos. Pero esta redacción hace que los fármacos sean eventualmente susceptibles de expropiación. Y eso créame, no sujeto a una determinada condición, eso en definitiva va a provocar el efecto completamente inverso. Yo le quiero advertir que lo que va a pasar acá es que laboratorios van a salir del país. Obviamente, porque Chile va a ser transformado en un país no seguro desde el punto de vista de las propiedades intelectuales, las propiedades industriales, y por tanto el llamado que yo quiero hacer es seamos capaces de mejorar la accesibilidad a los ciudadanos, pero creemos que claramente esta redacción no es la adecuada y no busca y no va a provocar el efecto que deseamos, que es mejorar el acceso a los ciudadanos a los medicamentos. Senadora Goich. Presidente, a mí de verdad me sorprenden algunos pronósticos catastrofistas al respecto. O sea, aquí hay una declaración de principio que me parece que es fundamental. Nosotros llevábamos años tramitando este proyecto y en el curso de estos años cada vez hay más argumentos y más transversales para justificar un trato distinto respecto a los medicamentos. O sea, ya se ha planteado acá en las intervenciones previas el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que hoy día es indudable, o sea, son datos que todos compartimos, que inicialmente efectivamente lo planteaba el senador Girardi, cuando se presentó este proyecto había mucho más cuestionamiento. Entonces, a mí se me preguntan, incluso yo soy partidaria de ir más allá, o sea, el medicamento es parte de la atención de salud, es parte de la atención, y yo lo he dicho en esta comisión muchas veces. Y eso tiene asociado el garantizar, porque si tú no puedes acceder al medicamento por distintas barreras, la económica incluida, entonces no te sanas. ¿Qué sentido tiene ir donde un médico o tener una atención si después no puedes tener el medicamento que necesitas? O sea, es una lógica distinta. No podemos hablarlo desde la lógica del mercado. Se han dado argumentos de sobra al respecto y tiene que ver con esa mirada que me parece que es fundamental que quede aquí en el marco de la discusión de esta ley. Eso no significa que no se den garantías, no significa que aquí se va a expropiar todo, pero me parece que la definición hoy día de un bien esencial para el interés general de la nación y la salubridad de la población es como un piso. Y esta pandemia, adicionalmente, creo que lo ha dejado a la vista con mucha más fuerza. Así que yo estoy a favor de mantener este texto. Gracias, senadora. Vamos a someter a votación. Secretario, por favor. La letra A y B, que es lo mismo, ¿sí? Letra A y B del artículo 94. Tomo la votación. Por favor. Señor Castro, don Juan Luis, ¿cómo vota su señoría? Voto a favor de la mantención indicada por la Cámara de Diputados, refrendando lo que viene de la Cámara. A favor. Gracias. Señor Torres, ¿cómo vota su señoría? A favor de la Cámara de Diputados. Señora Ebensperger. Voto en contra de lo que incorporó la Cámara de Diputados en las letras A y B. Gracias. Señor Chaguán. Yo voto por mantener la decisión del Senado y por tanto en contra de la indicación de la Cámara de Diputados, por las consideraciones antes señaladas. Señora Goich. Voto a favor del planteamiento de la Cámara de Diputados. Señor Crispi. Voto a favor de la redacción de la Cámara de Diputados. Señor Castro, don José Miguel. Voto en contra. Señor Macaya. En contra de la redacción de la Cámara de Diputados. Señor presidente.
Y lo de la Cámara de Diputados. Yo creo que este artículo no vulnera nada. Fernando, falto yo. Me falta senador Girardi, Sí, efectivamente. yo quiero comentar, aprovechar y justificar adicionalmente el voto diciendo que primero las licencias no voluntarias son una práctica extendida en Europa, en Francia, en Alemania y en muchos países. No estoy hablando de Sudáfrica, no estoy hablando de países desarrollados, tienen prácticas de uso de licencia no voluntaria. En segundo lugar, me parece que es muy importante señalar que Chile es la anomalía. En la gran mayoría de los países desarrollados existe la fijación de precios. O sea, la anomalía somos nosotros porque los medicamentos se consideran bienes públicos, por lo menos en toda Europa. Y luego yo pienso que tenemos un tercer elemento que debemos reponer a futuro, porque las pandemias es algo que viene para quedarse. Chile tiene que reponer una industria estratégica, ojalá con participación estatal, para la producción de medicamentos y la producción en particular de vacunas. No podemos depender, no puede depender nuestra sociedad de que otros países nos tengan que fabricar los medicamentos, no tengan que fabricar las vacunas. Por ejemplo, Alex Calergis, hoy día, si quiere desarrollar su vacuna para el virus incisional, tiene que buscar industria en China, en India, en otros lugares, y yo creo que Chile tiene que reponer industrias que son estratégicas. Y creo que en algunos de estos temas podemos tener más consensos que en otros, pero de todas maneras yo voto a favor de mantener la propuesta de la Cámara de Diputados, porque creo que hace lo que Chile debió haber hecho hace mucho tiempo, que yo he escuchado de todas nuestras autoridades, tal vez no verbalizado en este sentido, de que los medicamentos tienen que ser un derecho y que no pueden considerarse como cualquier otro producto, y por lo tanto eso está expresado en la propuesta de la Cámara de Diputados. Bien. Señor secretario. El resultado de la votación son 6 votos a favor de las letras A y B de la Cámara de Diputados y 4 en contra, de modo que quedan esas 2 letras aprobadas. Procedería, señor presidente, resolver la letra C de este mismo numeral. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿Está bien? La sexta, sí, habíamos ayer. Sí, no, así. Si nosotros tenemos una propuesta... Hay una modificación de redacción nomás, que lo habíamos... Sí, a ver. ¿Quién lo lee? Por favor, a ver. Yo puedo leerlo. Nosotros tenemos una proposición que amplía el concepto para que también se puedan considerar otros elementos como productos acuosos, productos como inhaladores que no tienen bioequivalencia. Entonces, lo que nosotros proponemos es añadir el inciso tercero, que ha pasado a ser quinto, luego el punto aparte, y dice: los petitorios mínimos mencionados en este artículo deberán incluir pasar a medicamentos, acá lo tengo. Que no puedo dar lectura, si le parece, su señoría. ¿Usted la tiene, no? Que dice tiene. que estos petitorios deberán incluir medicamentos determinados como intercambiables en el respectivo registro sanitario identificado bajo su denominación común internacional. ¿Por qué denominación común internacional? Apunta al mismo objeto, pero si lo ponemos como bioequivalente, no todos los medicamentos pueden tener bioequivalencia. Si eso estábamos de acuerdo y habíamos quedado de redactar mejor, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿De acuerdo? Perdón, presidente. Sí. O sea, en el fondo, a ver, para no dejarlo solamente circunscrito a la bioequivalencia, que nosotros, en el fondo dejarlo aquellos medicamentos bajo la denominación común internacional, y eso asume que vamos a poder tener más alternativas. A mí me gustaría solamente escuchar si el Ejecutivo está de acuerdo, porque entiendo que esto lo han conversado con los asesores del Ejecutivo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Solamente sabe, pues ya que está el ministro... Jaime González. ¿Está González ahí? No, sí está. Sí, ahí va a hablar el ministro. Ministro, ok. Ya. ¿Estamos de acuerdo entonces? Nosotros estamos de acuerdo. Ya, de acuerdo. Unanimidad, ok. Presidente, ¿me permite? Entiendo que la proposición del diputado, señor Macaya, significa redactarlo de esta manera. Estos petitorios deberán incluir medicamentos identificados bajo su denominación común internacional. No, Tiene expresión en referencia a la intercambiabilidad. no. Fernando. Tal como está... No, Fernando, mire, yo le voy a leer lo que estamos planteando.
Esto debe quedar de esta manera. Estos petitorios deberán incluir medicamentos determinados como intercambiable en el respectivo registro sanitario identificado bajo su denominación común internacional. ¿Hay unanimidad, señores parlamentarios? Sí. Lo que leyó el secretario Guido dice, estos petitorios deberán incluir, porque lo tengo la redacción acá, deberán incluir medicamentos intercambiables, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Identificados bajo su denominación común internacional. ¿Eso es o no? ¿Cuál es la diferencia con lo que leyó Guido? Sí, es que falta el registro sanitario. Falta el respectivo registro sanitario. Por eso que está completo acá. Estos fármacos, dice, incluir, en vez de fármacos genéricos bioequivalentes, dice incluir. Medicamentos determinados. Claro, estos petitorios dirán incluir medicamentos determinados como intercambiables en el respectivo registro sanitario identificado bajo su denominación común internacional. Diputado Torres. Está bien. Solo para explicar, lo que pasa es que es importante establecer el registro porque cuando nosotros hablamos de bioequivalencia se refiere a un tipo de medicamentos que son cápsulas, comprimidos, los que pueden ser sometidos a esa prueba. Pero los inhaladores u otro tipo de formas farmacéuticas requieren otro tipo de pruebas y eso está establecido en ese registro de intercambiabilidad. Por lo tanto, es importante que esté mencionado dicho registro para que el objetivo se cumpla. Okay. ¿De acuerdo? Ya. ¿De acuerdo? ¿Sería unánime? Sí. 94, letra D. Aquí hay acuerdo con el Ejecutivo. D. Ministro, ¿de acuerdo? No, la D. No, aprobamos el la C, C. el A y el B. A, B y C. Ahora el D. No, D, sí. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Hay un error de referencia, si me permite, presidente. En realidad es el numeral 1 del artículo 1 del proyecto, que ahora va a pasar a ser numeral 2, puesto que se agregó lo de la Cámara. Entonces, la letra D ya pierde importancia en ese sentido. La discrepancia está en que el Senado, en tercer trámite, tal como consta en la página 3 del comparado, rechaza las modificaciones que la Cámara hizo al artículo 94. Esas modificaciones que hizo la Cámara en el segundo trámite son las siguientes. Eliminó el encabezamiento del número 1, la frase en el artículo 94 y la reemplaza por la expresión cuarto a noveno por sexto a décimo primero. ¿Dónde dice eso? Que está en la página 3. Eso no tiene. No. Secretario, no. Es lo que dice. Secretario, no, nada que ver. Y es la notificación de la suspensión del registro. Eso es lo que estamos de acuerdo con el Ejecutivo. Al inciso cuarto, la suspensión voluntaria de la distribución de los productos farmacéuticos. La Cámara propone cambiar la frase voluntaria de la distribución por de la producción, distribución y dispensación. Ese es el primer cambio al inciso cuarto. Hay un segundo cambio en la página siguiente que significa incorporar al final del inciso cuarto la oración se deberá indicar desde cuándo se hará efectiva la suspensión y el tiempo aproximado por el que se extenderá si es transitoria. No, pues es al revés. Lo que hemos llegado a acuerdo con el Ejecutivo era rechazar la indicación dejando el texto aprobado por el Senado. A ver, sí. Yo puedo argumentar, mira, no tiene, es como redundante, porque basta decir la suspensión voluntaria de la distribución de los productos farmacéuticos deberá ser comunicada al Ministerio de Salud. Lo que nosotros hemos conversado es que no tiene sentido agregar la producción y dispensación, porque no necesariamente eso significa corte de un problema. Por ejemplo, si yo voy al hospital, a cualquier hospital público, les pongo un ejemplo, voy al hospital Arriarán, voy al hospital Sotero del Río, hoy día hay hospitales que no tienen el medicamento porque no les llegaron, pero no significa que haya un problema estructural, ¿no?
Entonces, yo creo que lo más importante es que mantengamos que cuando haya un problema de distribución de los productos, ahí vamos a tener una buena información respecto a el quiebre de stock o de cadena de producción. Si nosotros ponemos dispensación, nos vamos a encontrar que en todos los sistemas públicos, por lo menos, y en los consultorios, siempre les aseguro que hay un listado por lo menos de 15 medicamentos que ese día que vayan no van a estar. Ahora, después del punto 2i, dice incorporado el siguiente, oración final, se deberá indicar desde cuándo será efectiva la suspensión y el tiempo aproximado al que se extenderá. Y nosotros hemos planteado que esto no es necesario colocarlo ahora, es un tema que no implica gran relevancia, pero eso es lo que habíamos acordado, discutido con el Ejecutivo, de quedarnos con el Senado, pero no estamos hablando de temas de fondo. Se queda con lo del Senado y se rechaza lo de la Cámara de Diputados, secretario. Ese fue el acuerdo con el Ejecutivo. ¿Unánime? No, por supuesto. ¿No es así, ministro? Sí. Ministro. No, si está muy cansado. Está cansado, ministro, hable. No quiero distraerlos, lo que pasa es que ya fue una cosa conversada y es evidente que la distribución de un medicamento es el punto que nos interesa. Que alguien nos diga que lo fabrica de tal manera o tal manera, a la medida que sean equivalentes o que las materias primas las saca de aquí o de allá, no es un proceso que nos interese a nosotros fiscalizar en último término, o que nos den aviso de eso. A nosotros lo que nos interesa que alguien dice, no voy a dejar de proveer este medicamento, por ejemplo, la penicilina benzatina. Y eso significa que hay que tomar acciones, porque nos pusieron en aviso de que ese producto final ya no está disponible, como así ha ocurrido con tantos otros. Gracias, ministro. Entonces, por unanimidad. El artículo 111 se había quedado de traer una redacción, estábamos de acuerdo, pero no, la Secretaría no le corresponde a la Secretaría. Diputado Torres. Gracias, presidente. Lo que pasa es que en lo que votamos recién existen dos párrafos. Uno que es el I, que es el que votamos recién, y otro que es el doble I, que incorporamos nosotros en la Cámara, que dice que se deberá indicar desde cuándo será efectiva la suspensión y el tiempo aproximado por el que se extenderá y si es transitoria. Eso entiendo que no lo hemos votado, o si lo votamos para que quede claro que sí lo hicimos. ¿Votamos los dos párrafos entonces? Que yo entendí que la discusión era sobre el primero, por eso... No, los dos votamos. ¿Están los dos aprobados entonces? Sí. Para que quede claro y no tengamos dudas. Ok. 111 F. 31 y 32 y 33. En la página 31 y 32. La F estamos hablando. Sí. Presidente. ¿Ministro? No. ¿Quién? Sí, ministro, nosotros proponemos una redacción alternativa para ese artículo 111F que dice textualmente lo siguiente: la notificación y fiscalización de materias primas destinadas exclusivamente a la producción de dispositivos médicos en Chile, en la medida que así se disponga por una resolución de la autoridad sanitaria. Oiga, ministro, esta indicación acaba de ingresar. ¿Le parece, para avanzar en lo otro que estamos de acuerdo, la dejamos para la próxima sesión esta? ¿De acuerdo? Eso me lo están pidiendo, por eso que lo propongo. Nosotros no tenemos problema. Sí, lo que pasa es que los otros senadores y diputados hemos avanzado con el Ejecutivo, entonces para ir dejando, para ir avanzando. No, senadora, no se ponga así, sí, con el Ejecutivo que hemos avanzado. ...43 bis, ¿hay acuerdo con el Ejecutivo? ¿En qué página está el 43? Exactamente. ¿Cuánto? 156. Porque estaban todos los asesores de ustedes estaban, ¿ah? No, lo mío no. El suyo estaba. No venga a decir que no. No vio su acuerdo. Que no venga a decir que no. He instruido que el acuerdo solo lo doy yo.
Él dice, yo doy de acuerdo, pero no le digan a la senadora, me dice. ¿En qué página? 156. 43 bis C. B. Presidente, senadores, diputados, el artículo 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial está en la página 156 del comparado. El B, ¿o no? B, sí. Son artículos nuevos que la Cámara agrega en el segundo trámite a esta ley de propiedad industrial. Bien, léalo, señor secretario. Léalo, por favor. Artículo 43 bis. Además de los requisitos establecidos en el Código Sanitario, el solicitante del registro sanitario de un producto farmacéutico ante el Instituto de Salud Pública de Chile deberá individualizar la o las patentes del principio activo, composiciones o formulaciones que se encuentran incluidas en el producto farmacéutico que se desea registrar y o de él o los procedimientos para su elaboración, si fuera el caso, indicando los números de solicitud o registro que correspondan. El hecho de que el solicitante no cuente con patentes para los principios activos, composiciones, formulaciones o procedimientos para su elaboración no obstará al otorgamiento del registro sanitario. O alguien de la Cámara. A ver, lo que pasa es que este artículo fue incorporado por el Ejecutivo. Ya, senador Girardi, después ministro. No, nosotros, por lo menos, hemos discutido esto. Yo creo que nosotros debemos rechazar esta indicación. Creo que fue una indicación del Ejecutivo. Esto es parte del debate, de uno de los debates más importantes que ha sido en el TPP-11, que es que, a través de la presión de Estados Unidos, ellos están exigiendo el linkaje. ¿Qué es lo que es el linkaje? Es que hoy día nosotros tenemos una legislación que me parece más adecuada a lo que existe hoy día en Chile, que es que el Instituto de Salud Pública no tiene las competencias para calificar las patentes en relación a si tienen propiedad intelectual o no. Él solo tiene que registrar. Y lo que se establece es que si un laboratorio quiere cuestionar eso, tiene que ir a los tribunales de justicia y así opera en Chile, existe un mecanismo. Pero ese mecanismo no lo decide el Instituto de Salud Pública, porque además tenemos un problema muchas veces con las patentes, con las marcas, lo que se inscriben, no se inscriben marcas, lo que se inscriben son las fórmulas o las recetas, pero además, por ejemplo, esto trae problemas porque uno ya podría, en un periodo que está relacionado con cuando está terminando una patente, ya se puede solicitar un registro en el último año del fin de la patente. Y eso lo único que haría, si se le da la atribución o si el ISP tuviera que por ley rechazar esto, no podría, perderíamos un año, por ejemplo, para registrar un medicamento que está perdiendo la patente. Entonces, a mí me parece que de los aspectos que son muy importantes que no quedaron en el PP-11 por la edad, porque el Estado de Chile lo rechazó, y fue parte de la negociación y eso ayudó a la salida de Estados Unidos del TPP-11, fue impedir esta posición del linkaje. Ya la propiedad intelectual ya tiene excesivas, yo diría, poderes y atribuciones sobre las políticas de medicamentos, particularmente estamos hablando, esto yo insisto que tiene un sentido en salud, y por lo tanto lo que nosotros recomendamos es que esto lo rechacemos, porque lo único que va a hacer es dificultar aún más para Chile la posibilidad de garantizar el acceso a los medicamentos. Senador Chaguán. Sí. Presidente, si es que la razón justamente sea el linkage, yo estoy completamente de acuerdo con el criterio dirimido por el senador Girardi. Claramente nosotros somos contrarios finalmente a esta salvaguardia que había en el TPP-11 y lo levantamos como una de las demandas respecto al acceso de patentes farmacéuticas y donde se quería generar una especie de veto para determinadas patentes farmacéuticas para que se pudieran registrar en los países. Si ese es el motivo, yo estoy completamente de acuerdo con lo referido por el senador Girardi. De hecho, nosotros logramos, con la presión que hicimos a nuestro propio gobierno, que finalmente el linkage saliera justamente del TPP-11,
Y de hecho, uno de los argumentos que nosotros esgrimimos es que, habiendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos, nunca, habiendo un procedimiento especial, nunca esgrimió justamente el tema de la propiedad industrial como un elemento para ser resuelto en virtud de un sistema de arbitraje. Por tanto, hay que favorecer los registros de fármacos y en ese contexto, si hay alguna reclamación, tendrá que hacerse en los tribunales de justicia y no a través de procedimientos distintos como el linkage. Muy bien. ¿Mi ministro está de acuerdo? Ahí está. Después de la aclaración que ha hecho el senador Chaguán, muy lúcida, nosotros estamos de acuerdo. Muy bien, gracias, ministro. Bien. ¿Unanimidad? ¿De acuerdo? Ya, ok. El 43C, bis C, que pasa a ser bis B, es solamente cambio de palabra. En vez de decir en los dos artículos precedentes serán sancionadas por el precedente, que es uno. La frase dice los dos artículos precedentes. Estamos en el 43 bis C. Sí. Donde dice los artículos precedentes, tiene que decir por el artículo precedente. Porque se eliminó. Si me permite, presidente, los precedentes eran el bis A y el bis B. Claro. Como ya está rechazado, el bis B es uno solo, el bis A. Ya, de acuerdo. ¿Con esa modificación se aprobaría? ¿De acuerdo? De acuerdo. 51, numeral 2. Sí, po. Se elimina lo de la 51, páginas 157 y 158. 157 y 158. Sí. Me permite, presidente, el artículo 51 establece una facultad a la autoridad competente, que es el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, para resolver respecto a solicitudes de licencia no voluntaria. Y la Cámara incorpora en el numeral 2, que dice cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias. Ahí en la Cámara incorpora luego el punto aparte lo siguiente: siempre se entenderá que hay razones de salud pública respecto de la solicitud de licencia no voluntaria de los productos farmacéuticos, alimentos especiales o dispositivos médicos que se encuentren incorporados en los planes y programas del Ministerio de Salud por causa de su inaccesibilidad económica o desabastecimiento. Presidente. Sí, perdón. No, nosotros queremos ampliar un poco el concepto, creo que no hay una diferencia filosófica en el tema, porque nosotros estamos planteando que cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público, no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias, nosotros más bien queremos agregar que el texto diga sin perjuicio de lo anterior, o sea, aceptando lo anterior, que ya está suficientemente establecido y clarificado, se entenderá que hay razones de salud pública respecto a las solicitudes que recaigan sobre productos sanitarios que se encuentren incorporados en los planes y programas del Ministerio de Salud por causa de su inaccesibilidad calificada conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Sanitario. O sea, es más amplio y nos da mayores resguardos respecto a lo que se está buscando. ¿Opinión? Ah, sí, lo voy a preguntar. ¿Opinión? Sí, por favor, ministro. Nosotros somos partidarios, francamente, de no innovar en esta materia. Nos parece que están tomadas las salvaguardas en el Código Sanitario y en todos los artículos, incluso que se han discutido antes, para cuando haya artículos que no estén disponibles en el mercado o que sean inaccesibles. Modificación que se supone
porque nosotros no podemos pretender que estamos en el aire. Evidentemente nos genera un conflicto internacional inmediatamente y porque es una vulneración a un tratado vigente. Y en ese sentido nos parece que lo que ya se ha hecho es más que suficiente y claro para las necesidades sanitarias del país, y en ese sentido insistimos en que nos parece que lo adecuado es no innovar en esta materia. Ofrezco la palabra. Presidente, una pregunta. Senador Chaguán. Porque ya habíamos resuelto lo que pasaba respecto de la accesibilidad, la inaccesibilidad a un producto. Por tanto, lo que señala el senador Girardi por su intermedio presidente, el ministro, es un tema que ya está zanjado, me parece. Incorporarlo acá sería redundante. Me gustaría que con este antecedente, ministro, si me pudiera confirmar aquello o el secretario de la comisión, porque ya legislamos respecto de las situaciones de inaccesibilidad de los fármacos, y por tanto, en la hipótesis que plantea el senador Girardi ya está comprendida en el texto legal. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Esa es completamente nuestra opinión. Bien. Ofrezco la palabra. Presidente, yo pienso que esto lo que está defendiendo son las garantías para Chile y para el Estado de Chile. Yo sé que hay controversia, pero esto no va en una contradicción con los intereses internacionales, pero lo que estamos garantizando y preservando y dejando a mayor abundamiento es reiterando un poco cuál es el criterio y que tiene que ver con garantizar instrumentos que para nosotros sean eficaces. Por eso que aquí nosotros lo que queremos tener por delante son los criterios que tienen que ver con la salud pública, tienen que ver con los medicamentos, tienen que ver con la salud, y es por eso que establecemos, ¿no es cierto?, este fraseo que señala que si hay razones de salud pública respecto a las solicitudes que recaigan sobre productos sanitarios que se encuentran incorporados en planes y programas del Ministerio de Salud por causa de su inaccesibilidad. O sea, yo no veo cuál es el problema, en realidad. Si ustedes lo leen, en estricto sentido, no veo cuál es el problema que Chile ratifique eso, que tengamos una legislación que establezca eso. Realmente me cuesta entender la razón, pero yo le pido que lo votemos. O sea, aquí solo estamos reiterando y estamos fortaleciendo el rol de la salud en este país y las atribuciones de salud justamente para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo y otras. Senadora Luz. Presidente, yo creo que lo que se busca acá en el artículo 51 está bastante logrado con el número 2. Creo que es peligroso incluir lo que señala la Cámara. Se está introduciendo aquí no solamente un principio y una regla, como es el número 2, sino que se está estableciendo y dando por sentado, se está estableciendo una presunción legal que creo que son peligrosas en todas las materias y no siempre conducen a un buen camino. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha introducido la Cámara, sí de mantener lo que señala el Senado. Gracias, senador. Bien, vamos a someter a votación. Sí, diputado, por favor. A ver, yo solamente como dato, el artículo 99, acá está revisando del Código Sanitario, sí establece y regula las condiciones de cuando existe inaccesibilidad económica. Cuando nosotros hicimos el ejercicio legislativo de avanzar, por ejemplo, una cobertura adicional de enfermedades catastróficas de la ley Ricarte Soto, lo hicimos con estudios farmacológicos previos, se buscó y se determina año a año cuáles son los medicamentos que se requieren para cierto tipo de enfermedades. Y adicional a eso, también se hacen negociaciones que tienen componentes de negociaciones bilaterales con los países que están involucrados en esto. O sea, yo, de nuevo, creo que existiendo hoy día un marco regulatorio en el Código Sanitario para solucionar este tema, me parece que no es adecuada la modificación que se propone. Bien, diputado, voy a someter a votación el texto, dice reemplazar el texto aprobado en la Cámara en lo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que hay razones de salud pública respecto de las solicitudes que recaigan sobre productos sanitarios que se encuentren incorporados en los planes y programas del Ministerio de Salud por causa de su inaccesibilidad calificada conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Sanitario. Señor secretario. Sí, señor presidente. Señor Luis Castro, don Juan Luis. Estoy a favor de la enmienda incorporada desde la Cámara. Con modificación. Con la modificación, por supuesto.
Perdón. A favor de la enmienda de la propuesta del senador Girardi. A propuesta, sí. A favor. Señor Torres, ¿cómo vota? A favor de la propuesta del senador Girardi, que incorpora lo que ya se ha mencionado. Señora Ebensperger. En contra de la propuesta del senador Girardi, estoy a favor de mantener lo que señala lo que aprobó el Senado. Señor Chaguán. En contra de la propuesta de la oposición, creemos que el tema ya está zanjado y resuelto en virtud del texto legal aprobado, y en ese sentido creemos que es redundante y que pudiera afectar los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Señora Goich. A favor de la propuesta que hemos trabajado y que ha expresado el senador Girardi. Señor Girardi. Bueno, yo no me quiero apropiar de una propuesta que no es mía, que es colectiva, así que... Pero que es la propuesta de los diputados y diputadas, y senadores que hemos estado intentando hacer un buen proyecto para la ciudadanía. Así que estoy a favor de esa propuesta con modificaciones. ¿Vota a favor, su señoría? Sí, por supuesto. Señor Crispin. A favor de la propuesta de la oposición. La oposición también hace propuestas, no solamente críticas, propone. Señor Castro, don José Miguel. En contra. Señor Macaya. Sí, yo voy a votar en contra. Creo que las licencias no voluntarias por inaccesibilidad económica son una realidad. El señor Girardi tiene razón, son una realidad a nivel mundial, pero con un marco jurídico adecuado, como ocurre, por ejemplo, con la ley Ricardo Soto en Chile. No tiene que ser una herramienta de negociación de precios bajo un momento de normalidad por un gobierno que por un solo decreto podría así, en el fondo, fijar un marco de negociación que además va a ser controvertido en el ordenamiento internacional. Así que por eso voto en contra. Señor presidente. A favor. Quedan dos. Queda aprobada la propuesta que ha leído el senador señor Girardi por 6 votos contra 4. Ya, queda el artículo 51 bis A y el 51 transitorio. bis A. Sí. Está en la página 159. Página 159. Sí, agregación que hace también la Cámara en el segundo trámite. La Cámara le agrega a este artículo 51 bis A sobre licencia no voluntaria un inciso final del siguiente tenor. En los casos que para la salud pública exista emergencia nacional u otra de extrema urgencia, así calificada por el Ministerio de Salud, cuando el requirente de licencia no voluntaria sea un ente público, podrá realizar provisionalmente la importación o fabricación y distribución de lo patentado u otra forma de utilización a partir de la fecha de la dictación de la resolución que declaró la emergencia o extrema urgencia, sin perjuicio de la solicitud que deba presentar en virtud del artículo 51 bis B. Sí, Hay una proposición de cambiar la frase de la dictación de la resolución por de la publicación del acto administrativo. Ahí correcto. Mismo. Y una agregación al final, presidente. No, esa viene en la exactamente. Al final del 51 bis A se agregaría dentro del plazo de 60 días. 60 días antes de la fecha, exactamente. Esas son las dos cosas que se le agregaría a esa. ¿Qué dice el Ejecutivo? Presidente, sí, ministro. El Ejecutivo está en contra de esta indicación. Evidentemente, entregarle al Ministerio de Salud la posibilidad de repartir licencias voluntarias, no voluntarias, bajo una estructura no firme desde el punto de vista jurídico, nos parece un riesgo mayúsculo para la salud y para el procedimiento ya establecido para el registro y la seguridad de los medicamentos,
y en ese contexto a nosotros nos parece muy conveniente la posibilidad de aprobar esta indicación, ¿no es cierto?, y darle esta potestad, en nuestra opinión, excesiva e innecesaria al Ministerio de Salud cuando ya en situaciones de emergencia está, o de escasez de medicamentos, está totalmente aclarada la situación en las votaciones previas, en la ley de Senabast, y no quiero ahondar más, nos parece, insisto, altamente inconveniente este artículo. Diputado Macaya. Yo lamento dos cosas. Primero, que acá nosotros invitemos, por ejemplo, a la directora del INAPI, que es una persona que, Loreto Bretsky, que ella trabaja con una mirada súper técnica en lo que es cumplimiento de la ley de propiedad intelectual, industrial, con lo que es el cumplimiento de los tratados internacionales. Y justamente cuando ella hizo una presentación y envió su paper, son justamente estos los artículos que ella señala que contravienen no solamente los tratados internacionales, sino que también la Carta Fundamental. Y es por eso que porque acá no se están cumpliendo los estándares mínimos para expropiar, que establece el artículo 19, número 24 de la Constitución. También creo que este es un tema que raya en lo inconstitucional, y yo hago reserva también de constitucionalidad en este momento. Gracias, diputado. Senador Girard. Bueno, yo no quiero hacer un juicio de valor, porque siempre prefiero creer que todos estamos intentando hacer las cosas para mejor. Bueno, pero de lo que estamos hablando acá, yo quiero reiterar, esta es una indicación, una propuesta de la Cámara de Diputados, no del Senado, pero me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque miren de qué está hablando. Está hablando que en caso que exista emergencia nacional, no estamos hablando de cualquier situación, no es un tema banal, que no se banalice, que señala que el requirente de extrema urgencia, dice emergencia nacional y extrema urgencia, son situaciones absolutamente puntuales, y que está en resguardo, está en riesgo la salud de la población, la vida de personas, el acceso a medicamentos. Estamos hablando de momentos que son muy particulares en la historia del país, y que yo creo que este tipo de legislaciones la tienen todos los países que se consideran civilizados y que anteponen los intereses nacionales por sobre los intereses de las transnacionales o de otros elementos. Entonces, y dice, cuando el requirente de licencia no voluntaria sea un ente público, estamos hablando del Estado, y este Estado evidentemente siempre actuará con cierta racionalidad en función del interés nacional. Dice, el requirente de licencia no voluntaria sea un ente público, podrá realizar provisionalmente la importación o fabricación y distribución de lo patentado. Es decir, frente a situaciones dramáticas, el Estado de Chile, en vez de amarrarse las manos, en vez de capitular, puede defender el interés nacional, como lo hacen todos los países cuando están enfrentados a esas circunstancias. Y dice, podrá realizar provisionalmente la importación o fabricación y distribución de lo patentado u otra forma a partir de la fecha en que se publica el acto administrativo. Y luego señala que establece dentro de un plazo de 60 días. O sea, a mí me parece que un país que renuncia a esto está renunciando a sí mismo. Y yo no lo puedo entender, de verdad. Porque no estamos hablando en un régimen normal, esto no afecta al mercado, estamos hablando de circunstancias que están señaladas, que son de extrema gravedad y de emergencia nacional. Entonces yo digo, ¿dónde está acá el interés nacional? ¿Dónde está? Y a mí, evidentemente, en esas circunstancias siempre el interés nacional estará de acuerdo a lo que está planteado acá. Porque no entiendo que pudiera ser de otra manera. No entiendo que finalmente el interés de las transnacionales sea más importante que el interés nacional. Entonces, yo creo que, yo por lo menos, no soy autor de esto en la Cámara de Diputados, pero creo que es una discusión filosófica muy de fondo. Aquí no se está poniendo en riesgo nada. Y esto es lo que haría cualquier país, esto es lo que haría Trump. A pesar de cómo es Trump, lo haría él mismo, sin vacilación, si tuviera por delante el interés nacional, o lo haría Macron, o lo haría la Merkel, o lo haría cualquiera. Entonces, no veo por qué nosotros nos vamos a cercenar de una atribución que además depende de quien sea autoridad. Si fuera esta ley estuviera vigente, dependería del buen criterio que tenga o mal criterio que tenga el presidente Piñera y el ministro de Salud. ¿Por qué por qué cercenarnos de esa facultad? Bien, diputado. Sí, muy breve, presidente. Yo creo que esta modificación, junto con la del primer artículo que declara los medicamentos como bien de interés de la nación, son los más transformadores.
porque al final hacen del Estado un garante del acceso a un medicamento, entendiendo ese medicamento no como un bien de consumo, sino como un bien de primera necesidad para las personas. Y cuando uno vuelve a leer el articulado, a mí me parece del todo razonable. Y cuando se dice que es peligroso, ¿y peligroso para quién? Peligroso para nuestra relación bilateral con los países con los cuales tenemos suscritos tratados internacionales, mismos tratados que siempre establecen la razón de inaccesibilidad para generar la posibilidad de que el Estado intervenga ese mercado imperfecto en función de la necesidad de las personas. Es inconstitucional. Bueno, nosotros también somos electos aquí para defender el interés popular. Somos representantes populares. Y la Constitución también está en servicio de esas personas y nos entrega a nosotros y a nosotras, como poder soberano, definir el carácter constitucional en la sala del Senado y de la Cámara, y luego lo verá el Tribunal Constitucional si se quiere insistir con eso. Pero de verdad, que el Estado pueda interceder en situaciones de emergencia nacional, de extrema urgencia, para realizar provisionalmente, no expropiatoriamente, provisionalmente, en el momento en que se supera la crisis, la importación, fabricación y distribución de lo patentado, me parece que es algo súper razonable en función del interés público, y que todo tipo de argumento constitucional, comercial, creo que queda supeditado al interés de la nación, y serán otras las normas que tendrán que adecuarse, presidente. Diputado Macaya, estamos sobre la hora. ¿Votemos esta aquí? ¿No? Ok, no hay problema. Ningún problema. Ok. Bien, muchas gracias, ministro. Hasta la próxima. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.